Diversidad, perdón, de las necesidades y de los bienes, ¿ya? Necesidades y bienes. Bien, vamos a hablar de las necesidades, vamos a ver, definir las necesidades, el proceso de satisfacción de una necesidad, luego pasaremos por la clasificación y las características de las necesidades, terminamos con la pirámide de Maslow y luego terminamos con los bienes, ¿ya? Vamos a ver clasificación de los bienes, bienes de capital, bienes de consumo, bienes superiores, bienes inferiores, bienes complementarios, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Está bien? Bien, entonces, recuerden que la pizarra es chica, ¿ah? Voy a hacer lo más breve posible, pero voy a también a compartir un material, ¿ya? Un material adicional para que ya ustedes puedan practicar esas cosas, ¿sí? Bien, entonces definimos qué es una necesidad. Una necesidad es la privación, es la falta, es la carencia de algo, ¿ya? Es la privación, falta de algo, y que esto va a generar, ¿qué cosa? Va a generar un desequilibrio. Lo que va a generar es un desequilibrio en la persona, ¿está bien? Bien, entonces genera un famoso desequilibrio. Y cuando nosotros sentimos ese desequilibrio, va a haber un impulso, va a haber un impulso para restablecer el equilibrio, un impulso para el equilibrio. Profe, ¿qué está hablando? No entiendo nada. Ah, sí, miren, estamos en la clase, ¿no? Y son las 1 de la tarde, 2 de la tarde. Seguimos en la clase, pero ya tenemos una carencia de alimento. Y eso lo percibimos nosotros en los sentidos, ¿no? Comenzamos a salivar, comenzamos el estómago, como ya se acostumbró a recepcionar el alimento a esa hora y no hemos almorzado, hay una segregación del ácido clorhídrico en el estómago. Y eso provoca, ¿qué cosa? Una sensación de hambre. Entonces, automáticamente el impulso cerebral, neurológico, ¡pum! La comida. Entonces, eso es necesidad. La necesidad es algo que no tengo, pero que lo deseo. A eso llamamos necesidad. Y como no tengo ese algo, genera un desequilibrio. Y hay un impulso por restablecer el equilibrio. A eso decimos, a eso llamamos la necesidad. Muy bien, ¿cuáles son los procesos? ¿Cuáles son las etapas o el proceso por lo cual se satisfacen las necesidades? Bien, entonces usted sería uno, proceso de satisfacción de una necesidad. Bien. El proceso de satisfacción de una necesidad, empezamos con A, que se llama la sensación penosa. Y la sensación penosa es la carencia, pues. Y esa carencia no puede ser fisiológico, psicológico, pero más que todo es fisiológico. La carencia, por ejemplo, de alimentos en el estómago, la carencia de un abrigo en la piel. A eso llamamos sensación penosa. Bien, entonces cuando sentimos esa sensación penosa, que generalmente es fisiológico, el impulso neurológico hace que nosotros, en vez, aparezca el deseo. ¿Y qué es el deseo? El deseo vendría a ser una representación mental, una representación mental ¿de quién? De ese satisfactorio. Ah, o sea, profesor, cuando usted me habla del deseo, estamos hablando de qué?
de ese trabajo neurológico impulsivo que hace que mi cerebro trabaje rápido y ¡pum! Enfoque a la pierna de pollo con su arroz, o a la pizza, o no sea, una hamburguesa. A eso llamamos deseo, a la representación mental del satisfactor, del bien o el servicio que me va a ayudar a satisfacer la necesidad. Bien, el siguiente sería C, sería las acciones concretas, el esfuerzo físico. Y cuando hablamos de esfuerzo físico, ¿de qué estamos hablando? Del trabajo concreto, de las acciones concretas, ¿para qué? Para conseguir ese satisfactor. O sea, en otras palabras, el trabajo. Lo compramos, lo preparamos, etcétera, etcétera. Y el D viene ya la satisfacción. La satisfacción. Profesor, ¿y cómo se da esa satisfacción? La satisfacción se da desde el punto de vista en que yo ya tengo ahí servido el alimento y comienzo a consumir. Entonces, el proceso de satisfacción se da cuando hacemos uso o consumo del satisfactor. Uso y consumo del satisfactor. ¿Han entendido hasta aquí alguna pregunta, chicos? Preguntas, por favor. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Todos? ¿Sí? Ya. Continuamos entonces, continuamos. Si no hay preguntas, continuamos. Profesor, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Tenemos tanta sed, tanta sed, jóvenes, que nos compramos un vaso de fruta, pero con hielo picado, tamaño familiar, así más o menos. Miren. Un cono así enorme con su cañita. Bien, exactamente tiene 1,5 litros de néctar de fruta con hielo picado. Riquísimo, ¿ah? Bien, queremos aplacar la sed y queremos aplacar la sed. Bien, conforme vamos succionando o tomando el néctar de fruta pura, el deseo aumenta o disminuye de querer tomar. A ver, ¿qué pasa con ese deseo a medida que uno satisface la necesidad? ¿Comienza a disminuir, sí o no? Ya, a eso le llamamos, ¿qué ley? La ley de Gosen. La ley de Gosen. No lo voy a poner como número, pero vamos a poner ley de Gosen. ¿Qué es la ley de Gosen? ¿O cómo funciona la ley de Gosen? Dice así, ¿no? El deseo, el deseo disminuye a medida, el deseo disminuye a medida que se satisface las necesidades. Esa es la ley de Gauss. La primera ley. La segunda ley hace una comparación de las utilidades marginales de distintos bienes con sus respectivos precios. Utilidad marginal de X entre el precio de X debe ser igual a la utilidad marginal de Y entre el precio de Y. Utilidad marginal de C o de Z debe ser igual al utilidad marginal de X, pero en este caso con sus respectivos precios. Es una ley para intercambiar utilidades marginales o hacer el efecto de sustitución, que eso ya lo ve en economía en la sociedad, ¿sí? Bien, bien. Pero ahí también se puede dar, ¿qué cosa? Otro concepto. Ah, muy buena pregunta.
Me hace una pregunta, profesor. ¿Y qué pasa si el satisfactor se acaba, pero aún no he saciado mi sed? Señorita, me trae 3 cervezas más. ¿Han entendido? Pues busca consumir más. O de repente, mami, sí, hijito, ¿me puedes yapear una yapita? ¿Me puedes dar otro platito? ¿No pedimos eso normalmente? Sí, eso es. ¿Está bien? Bien, pero acá también funciona otra ley, jóvenes. La ley de la utilidad marginal decreciente. La utilidad marginal decreciente. Simbología sí, ¿no? U de utilidad, mg de marginal decreciente. Para no hacer flecha hacia abajo. Bien, pero ustedes se preguntarán, profesor, ¿qué es la utilidad? Los economistas neoclásicos, los economistas neoclásicos introducen la utilidad, así como la velocidad se mide kilómetros por hora o metros por segundo. Los economistas neoclásicos introdujeron las matemáticas en la economía y trataron de darle un sentido ordinal de cantidad a la utilidad. ¿Pero qué es la utilidad? La utilidad, en otras palabras, es el grado de el grado de satisfacción que te dan los bienes o servicios al, al consumir, al consumir. Pero como los bienes y servicios yo lo consumo paso por paso, cada vez que yo voy consumiendo ese bien o servicio, el grado de satisfacción va disminuyendo. ¿Sí? Cada vez que yo voy a satisfacer esa necesidad, la utilidad adicional es decreciente. Voy a poner por acá. U de qué? De utilidad. MG de marginal, decreciente flecha abajo. Este MG es marginal y los economistas a la palabra marginal también le llaman adicional. Adicional. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con esas utilidades adicionales cuando estamos bebiendo la cremolada helada? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué pasa con ese placer, ese deseo, ese placer, esa utilidad? ¿Va disminuyendo, sí o no? ¿O va aumentando? Profe, va disminuyendo. Está clarísimo. Gracias, gracias. Estaba haciendo calor. Ya está cerrado las cortinas ya. Sí, ¿se ve? ¿Se ve, no, jóvenes? Sí. Entonces, las utilidades adicionales tienden a disminuir a medida que uno satisface las necesidades. Voy a poner 2 ejemplos, ¿ya? 2 ejemplos. Atentos, por favor. Profesor, un favor, cierre las cortinas, mucha luz. Ahora sí, dice. No se ve la parte de abajo, dice. Borre mi nombre ahí. El Bones lo tapa, dice. Ya, ahorita lo van a corregir. Ya. Pero ya, vamos a lo nuestro. La utilidad marginal es decreciente. ¿Y qué pasa? ¿Qué es la utilidad marginal? Es adicional. Entonces, las utilidades que me dan las siguientes cucharadas del plato de tallarines, de ceviche o de sopos con agua, cada vez van cayendo, jóvenes. ¿Y por qué? Porque ahí funciona una de sus características de las necesidades, que son limitadas en su capacidad. El deseo, como se está agotando o se está extinguiendo el deseo,
porque yo estoy satisfaciendo la necesidad, ese adicional, ese marginal de utilidad que estoy sintiendo consumiendo un bien o un servicio, se va a disminuir. Ejemplo, profesor, imaginamos que tengamos un par de zapatillas nada más. Profe, ponerse ese par de zapatillas, ¿tiene una utilidad alta, sí o no? Sí, profesor. Pero ¿qué pasa si contamos con 5, 20, 30 pares de zapatillas? La zapatilla número 30, ¿nos reportará la misma utilidad de la zapatilla número uno? No, profesor. No. Sí, porque el cuerpo humano llega a tener un punto de saturación, como dice su compañero. Sí. Y eso es una característica de las necesidades que son limitadas en su capacidad. Voy a intentar hacer la gráfica para que entiendan mejor, ¿ya? Para que entiendan mejor. Llámese esto utilidad marginal y llámese X el número de consumo, puede ser sorbos, cucharadas. Esto es la utilidad total y esto vendría a ser las X. ¿Ya? Recuérdate que la utilidad total vendría a ser de la siguiente fórmula. Si yo sumo todas las utilidades marginales que tengo, una utilidad total. ¿Sí? Por ejemplo, mira, tomar un vaso de gaseosa o tomar una gaseosa de pico me reporta el primer sorbo 5, el segundo 4, 3, 2, 1 y 0. Sumo 5, 4, 3, 2, 1 y 0. ¿Cuánto es? Se equivocaron, a ver. 15, ¿no? 15. Ya, mira, 15. Ya, 15. Entonces voy a hacer, yo voy a aplacar mi sed con 5 sorbos. Uno, 2, 3, 4 y 5. El primer sorbo me va a reportar una utilidad de 5. Ahí está, 5 de utilidad. Por lo cual mi utilidad total crece en 5. Ahí está. El segundo sorbo, el segundo sorbo me reporta una utilidad de 4. No está. 4. Entonces, aquí el segundo sordo, ¿cuánto va a reportar? 4 más 5, 9, ¿no? Así más o menos. ¿Está bien o no? El tercer sorbo me representa una utilidad de 3. Acá está, 3. Entonces, en la utilidad total vendría a ser 9 más 3, ¿no? Con la marginal, ¿no? La adicional, 12. El cuarto sorbo solamente me reporta ¿cuánto? 2. Por lo cual me va a reportar 12 más 2, 14. Y el quinto sorbo ya me sació, ya no me reporta una utilidad. Y si me reporta es 0, por lo cual en el quinto sorbo mi utilidad total sería 14. ¿Qué está pasando con las utilidades marginales o adicionales? Tienden a disminuir. ¿Y qué está pasando con mi utilidad total? Llega a ser máximo aquí. En la primera propiedad, cuando la utilidad marginal es igual a 0, entonces se maximiza la utilidad total. Pero
Si yo sigo persistiendo y sigo tomando más de ese bien o servicio, en lugar de darme utilidad, me va a dar desutilidad, o sea, me va a hacer un daño. La utilidad marginal va a ser negativa. Aquí ya es negativa ya. La utilidad marginal es menor a cero, negativa. ¿Y eso qué hace? Que mi utilidad total comienza a descender. Que soy otra propiedad. Si la utilidad marginal es menor a cero, entonces la utilidad total comienza a disminuir. ¿Han entendido, jóvenes? ¿Se entendió? Esa es la parte gráfica, matemática, de cómo funcionan las utilidades. En las dos vemos que hay una utilidad marginal decreciente. ¿Por qué decreciente? Porque primero crece en 5, luego en 4, luego en 3, luego en 2 y ya no crece. Utilidad marginal decreciente. Pregunta examen de admisión San Marcos. ¿En cuál de las gráficas ves utilidad marginal decreciente? Aquí y aquí. ¿Sí? ¿Podría volver a explicar, por favor, profesor? Claro que sí. No es lo mismo el primer sorbo que el último sorbo de una Coca-Cola, porque los primeros sorbos jóvenes son mucho más agradables, nos reportan más utilidad, porque tenemos la sed, pero conforme vamos bebiendo la gaseosa, el deseo se va extinguiendo, por lo cual las utilidades adicionales marginales tienden a disminuir. Y aquí ves este ejemplo, ¿eh? A medida que yo estoy tomando los sorbos de gaseosa, los reportes adicionales o marginales de los sorbos cada vez son menores. La utilidad marginal es decreciente. Y la utilidad total también, ¿ve? Primero crece en 5, luego en 4, luego en 3, luego en 2 y ya no crece, ¿ve? Utilidad marginal decreciente. ¿Nos dan más satisfacción los primeros sorbos? Claro que sí. Y mientras más tomemos, menos utilidad nos reportan los últimos sorbos. Ley de la utilidad marginal decreciente. ¿Se entendió? Ahora sí, sí. Ya, siguiente. Continuamos, ¿ya? Dos. ¿Cuáles son las características de las necesidades? Ujú. Uno, son ilimitadas en número. Son ilimitadas en número. Conforme va avanzando la sociedad, se van creando nuevas necesidades. Eso lo saben muy bien, ¿no? En los 60, televisión blanco y negro. 70 vienen los colores, 80 el control remoto, en los 90 el VHS, DVD, en los 2000 Blu-ray y hoy tenemos el Netflix. Misma necesidad, ver televisión. Distintas formas de satisfacer, ilimitadas en número. Conforme las sociedades van avanzando, se crean nuevas formas de satisfacer necesidades. Al final no encontraríamos un número limitado de necesidades, sino infinitas. Siguiente. Son limitadas en capacidad. ¿Qué significa sean limitadas en capacidad? Significa que las necesidades tienen un punto de saturación. ¿Y quién le pone ese punto de saturación? Cuando la utilidad marginal es igual a cero. Aquí. Aquí, jóvenes, cuando la utilidad marginal es igual a cero, es que encontramos un punto de saturación, porque ahí se practicó o se vivió la famosa ley de Gauss o la utilidad marginal decreciendo. El lenguaje es sencillo. Si yo tengo sed, don López, señora, ¿me da un galón de gaseosa para tomármelo así? No, pues imposible, no vamos a poder acabar.
O señora, ¿me da un cilindro de sopa? Tampoco. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que nuestro propio organismo le pone esa limitación. Claro, si tú pasas el punto de saturación, la utilidad marginal se vuelve cero y este bien que te da un bienestar utilidad se convierte en un mal. Un bien puede ser un mal, claro que sí. Ejemplo, preguntémoslos a los americanos, que cuando capturaron a los terroristas de Al Qaeda, lo llevaron a la cárcel de Guantánamo, y como todos los ojos del mundo estaban viendo cómo los iban a tratar, ellos decidieron tener una forma sutil de maltrato, ¿no? Es hacerlos escuchar música todo el día, sin parar, a alto volumen, afectando sus sentidos, afectando sus oídos. Entonces, profesor, al inicio yo imagino que el terrorista o el supuesto terrorista de Al Qaeda que está en la cárcel de Guantánamo de Estados Unidos, americano, hermano, compatriota, muy bueno, ¿no? Estoy prisionero, pero con música de calidad. Pero lo que no se percató era que todas las canciones eran las mismas. Era una canción repetida por meses, jóvenes. Pues al inicio, pues tendría una utilidad alta, ¿no? Pero luego comenzó a disminuir. ¿Por qué? Porque ya se aprendió la letra y ya era un castigo a llegar al punto de saturación donde el hermano tenía que cerrar los oídos, tapar los oídos. ¿Por qué? Porque se convirtió en una tortura. Ese bien de escuchar música se convierte en un mal cuando sobrepasas el punto de saturación. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Entonces, limitadas en capacidad porque no somos un barril sin fondo. El propio organismo le pone un límite a las necesidades. ¿Sí? Siguiente. ¿Qué más? ¿Qué podemos hablar con las características de las necesidades? Son concurrentes. Cuando hablamos de concurrentes, estamos hablando que varias necesidades se presentan al mismo tiempo. Ejemplo, profesor, hoy, sábado, ya eres cachimbo, el domingo, el día siguiente tienes un parcial de matemáticas, pero sábado tienes que salir con amigos, enamorado, enamorada, de repente ir a visitar a la familia, una misa, un matrimonio y el examen de tus matemáticas el día domingo. Varias necesidades se presentan a la vez, son concurrentes, tienden a fijarse. Cuando decimos que tienden a fijarse, significa que las necesidades se hacen costumbre, forman parte de nuestras vidas. Ya se hace una tradición en casa, en el hogar o en nosotros mismos. Ejemplos, a ver, un ejemplo de que la necesidad se hace en costumbre, el celular. El celular es un clarísimo ejemplo que forman parte ya de nuestras vidas, ¿eh? Se ha hecho costumbre, ¿sí? Forman parte de nuestras vidas. Por más que quisiéramos salirnos, ¿no? Esa necesidad se ha hecho una costumbre, ¿no? Forma parte de nuestras vidas. Se ha hecho un hábito. Siguiente, son sustitutorias en su satisfacción. Y son complementarias.
¿ya? Y varían en intensidad. Ya, a ver, voy a explicar uno por uno. Aquí, todos los caminos que llegan a Roma hay un dicho. ¿Qué significa? Que yo puedo ir caminando, puedo ir en avión, puedo ir en taxi, en mototaxi, en Uber, en bote, qué sé yo, pero una necesidad de transportarse se satisface de diferentes maneras. La necesidad de educarse, vía Zoom, vía virtual, vía presencial, una misma necesidad se satisface de diferentes maneras. ¿Cómo se llama eso? Se llama el principio de que las características son sustitutorias en su satisfacción. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ya, siguiente. Son complementarias. Significa que una necesidad implica la satisfacción de otras necesidades. O sea, una necesidad trae cola. Ejemplo, cuando llegó la virtualidad en las casas, ¿no? Virtualidad, escuchar clases virtuales. Muchas familias no estaban preparadas para atender clases virtuales porque no había un equipo de cómputo, no había conectividad. Pues papá, mamá compró el equipo de cómputo, laptop, PCU, CPU, internet, cámara web, audífonos. A eso llamamos complementarias. ¿Está bien? Bien. Siguiente. Y varía en intensidad. El ímpetu, la premura por satisfacer una necesidad cambia con el tiempo. Por ejemplo, es más intenso bañarse en verano que en invierno. Es más intenso roparse en invierno que en verano. Es mucho más intenso estudiar semanas antes del examen de admisión que pasando el examen de admisión. A eso llamamos que varía intensidad. Y vuelvo a repetir, son sustitutorias en su satisfacción en la medida que una necesidad se puede satisfacer de diferentes maneras. La sed, ¿cómo aplacamos la sed? A ver, ¿cómo tú calmas tu sed? Con agua. Bien, pero de repente el agua no calma, profesor. Agua helada o una gaseosa con una cerveza mezclada también satisface la sed. Bien, entonces eso es. Refresco, chupete, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, unas aguas dicen. Ya. ¿Se entendió hasta aquí? Ya. Siguiente, siguiente. Ahora vamos a hablar, y borro la pizarra para hacer bienes, ¿ya? Vamos a hablar de la clasificación de las necesidades. Tres, clasificación de las necesidades. ¿Cómo se clasifican las necesidades? Uno, amarilla nomás, porque parece que la naranja no la veo yo. Uno, las primarias. Cuando hablamos de las primarias, estamos hablando también de las vitales. Cuando hablamos de las vitales, estamos hablando de qué? De las biológicas o de las fisiológicas. Ya, ¿cuándo una necesidad se hace vital? Una necesidad se va a hacer vital o primaria o biológica cuando si yo dejo de satisfacer esa necesidad por un periodo prolongado, entonces pongo en peligro mi subsistencia. Por eso se llaman necesidades de subsistencia. De subsistencia. Cuando tú dejas de percibir o de satisfacer esas necesidades de primer orden, que son las vitales, podemos morir. A ver, ejemplos. A ver, un ejemplo sería el alimento, el comer, el beber, el descanso, el vestido, la vivienda, la salud y el sexo.
son necesidades primarias. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Sí? Pero, profe, pero yo nunca he tenido sexo y sigo vivo. ¿Cómo dice que es primario? Me refiero al sexo para la procreación. Eso lo hace vital, ¿no? Para la perpetuación de la raza humana. ¿Sí? Ya, siguiente. Una necesidad será secundaria. Una necesidad se va a llamar secundaria. Secundaria. Se va a llamar social. O se va a llamar también complementaria. Así como la primaria nos permite la subsistencia, la secundaria es a través del desarrollo de la persona, el desarrollo de la persona, desarrollo en la sociedad, desarrollo personal, ¿no? Ejemplo, la educación, y si hay educación, trabajo, la cultura, el deporte, el esparcimiento, será una necesidad de tipo secundario. ¿Ah, entendió? ¿Se entendió, James? Sí. Bueno, pero llaman complementarias, porque complementan las primarias, pues, porque las primarias, si bien es cierto, garantizan la subsistencia o permiten la subsistencia, no garantizar, mal dicho, permiten la subsistencia, pero realmente nos genera bienestar, desarrollo, no mucho. Por ejemplo, ¿qué pasa si de pronto tú tienes un plato de tallarines? Muy bien, ¿cómo lo comes? Ah, el tallarín satisface necesidad biológica, ¿sí o no? Primaria. Pero el tenedor que va a permitir comer, el tenedor satisface necesidades secundarias ya. ¿Se entiende? Para que te des cuenta en lo complementario, ¿sí, no? Se entrecorta, a ver, vamos a probar, a ver. Solo tú se entrecorta, ¿no? Ya creo que se... Ya. Siguiente, siguiente. Es algo amarillo. Sí, ¿no? Ya. Y el dinero, o sea, el café y el azúcar, no, no, no. El café, no, no, no. Parece que no me han entendido. Yo quise hacerte entender por qué las secundarias se llaman complementarias. ¿5 minutos faltan? No, son 2 horas. A las 5. Ya, ya. Ya. El plato de tallarines los voy a comer, primario. Pero si no tengo cubierto, profe, lo como con la mano, pues, primario. Pero si tengo el cubierto va a permitir satisfacer una necesidad secundaria en el sentido que me da más bienestar. No sé si me entienden. Yo no como cubierto ni que fuera mascafierro. Lo que yo como son los tallarines. Pero los utensilios del hogar, como el tenedor, la cuchara, permiten satisfacer necesidades secundarias. Ahora sí han entendido. Por eso no te dan mayor bienestar. Ya, siguiente. Y tenemos las necesidades terciarias, llamadas también superfluas.
o suntuarias. Y esto nos permite satisfacer la vanidad, el egocentrismo, ¿no? ¿No? Por ejemplo, acá tenemos el famoso Rolex, ¿no? Autos de lujo. Profesor, ¿realmente una necesidad terciaria es vital? No, porque muchas veces ni millones en el país no tienen un Rolex. ¿Te hace crecer como un desarrollo social personal? No. Entonces, ¿qué te da un Rolex? Estatus. Estatus, sí. Exclusividad. Y eso son tipo de necesidades suntuarias, terciarias o superfluas. Un iPhone. Puede ser un iPhone, sí. Puede ser un iPhone, claro, y mucho depende del contexto de la pregunta, porque en esa emisión vino un padre de familia que tiene dos hijos y que percibe 1.000 soles. 400 soles se para la alimentación, 200 para la pensión de educación de su hijo, el varoncito, y la diferencia lo va a utilizar para pagar la joya que le compró a su hija. Entonces, él ha distribuido sus gastos a diferentes necesidades y te salió los porcentajes. 400 de 1.000, 40%, 200 de 1.000, 20%, y la joya en ese contexto de 1.000 soles y ganar, gastar el 30% es una entidad terciaria. Ujú. Terciaria. Bien. Profe, se ve borroso, dicen. Yo lo veo claro. Profe, si soy diabético, sería actividad primaria de la insulina, ¿verdad? Claro, pues la subsistencia, ¿no, jóvenes? Así, todo tiene un contexto en la pregunta, ¿no? Todo tiene que ver con un contexto en la pregunta. ¿Sí? Ya, a ver. Ir a Mistura. Mistura era una feria gastronómica del país, pero vamos a poner contexto. Productores, comerciantes, dueños de restaurante van a Mistura. Allá, mira, productores, consumidores, dueños de restaurante van a Mistura. Y que es un tema principal de conversación. La gente que va a Mistura, ¿qué tipo de certificación estarías consiguiendo? Primaria, secundaria, terciaria. A ver, es un lujo ir a Mistura. Pues la entrada estaba a 30 soles, creo, Jones. El menú estaba a 40, 50. No, no. Pero sería primario, profesor, porque no solamente va el consumidor, sino también va productor, el productor de los productos agrícolas, por ejemplo. Y van los comerciantes y los dueños de los restaurantes. O sea, no es primario, vital, no van a comer. La pregunta me está diciendo, y utilizan la gastronomía como un tema central de conversación. Entonces, profesor, sería pues algo secundario, ¿no? O cultural, pues, ¿no? Que la gastronomía forma parte de la diversidad cultural. ¿Está bien? Muy bien. Siguiente pregunta. Un obrero que paga 200 soles mensuales por un seguro de vida, a pesar que él gana 1.000 soles, ¿estaría satisfaciendo una necesidad de qué tipo? A ver. Un obrero que percibe 1.000 soles al mes y que paga 200 soles por un seguro de vida que ha adquirido a Pacífico Vida. Todo esto va a estar bien. Será primaria, analizo. Y si no paga, si no lo compró, está destinado a morir, como si estaríamos destinados a morir si no tenemos acceso a la salud o no tenemos acceso a una alimentación. No, no, profesor, no sería primario, pues. En todo caso, en ese contexto, sería terciario. Julio Perinango, un funcionario del Estado
que tiene en su casa una tienda también, al enterarse que Perú clasificó al Mundial Rusia 2018, decide endeudarse con el banco para viajar a alentar a la selección. Con ello estaría satisfaciendo una necesidad de qué tipo. El contexto de la pregunta sería, se vende, se endeuda, terciario, ¿no? Terciario. Entonces, todo va a tener un contexto, jóvenes. ¿Ya? Muy bien. Y terminamos con la pirámide de Maslow, ¿no? Aquí nomás lo hacemos, ¿ya? La pirámide de Maslow. Lo ven en psicología también, creo. Tu teoría de la motivación humana, dice, ¿no? Pirámide de Maslow. Teoría de la motivación humana. Maslow clasifica las necesidades de las siguientes formas, ¿no? Las necesidades básicas, acá están, básicas, las necesidades de seguridad, las necesidades de aceptación social, las de reconocimiento y las necesidades de autorrealiza, autorrealización. ¿Ya? Miren, ahí está Maslow. Voy a explicar Maslow, ¿ya? Lo que pasa es que Maslow revoluciona la psicología en la economía, es más que todo en el marketing y la publicidad. Todos tenemos una motivación, la teoría de la motivación humana, que es el impulso de los seres humanos a su comportamiento basado en la satisfacción de sus necesidades. La teoría de la motivación humana significa que el ser humano busca satisfacer sus necesidades, pero en un orden jerárquico, de menos a más, de la base de la pirámide hasta la cúspide de la pirámide. Para ello, Maslow dice que el ser humano racional tiene que cumplir ciertas satisfacciones de necesidades básicas para luego ascender al inmediato superior, inmediato superior, inmediato superior. Es crudo al decir que un hambriento no puede estar pensando en estudiar una carrera universitaria. No, porque lo primero que tiene que hacer es satisfacer sus necesidades de hambre. Esa es la teoría de la motivación humana. ¿Ya? Un ejemplo más grande dice, más grande hacemos Maslow, más grande dicen, ¿no? Ya, más, lo agrando, ¿no? Un ejemplo más dice. Ahí hacemos los ejemplos, a ver, ¿sí? Bien, entonces, mire, ayuden ustedes. ¿Qué tipo de necesidades son básicas, elementales? Ahí vamos a hacer ejemplos, ya te entendí. ¿Qué tipo de necesidades son básicas, elementales? La salud, la alimentación, el descanso, el sexo para la procreación. Bien. Profe, ya llené ese escalón, ya está lleno. Y ese escalón lo tengo satisfecho.
Entonces, ¿cuál es mi motivación? Saltar al inmediato superior, a la seguridad. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, el trabajo, el nombramiento, la independencia financiera, económica, la vivienda, el patrimonio, las propiedades, la salud, hacen que ya tenga satisfecho mis necesidades de seguridad. Ahora siendo, aquí, por ejemplo, ya tendrías tus 28 o 30 años. Si sigues estudiando fuerte, fuerte, ¿no? Te independizas de tu mami y tu padre a tus 24, 25 años porque ya ejerces profesión, ganas bien, ahorras, eres disciplinado en tus gastos, ¿no? Y a tus 30 años aplicas un crédito hipotecario, un automóvil, tienes la casa tuya, departamento tuyo, abres la puerta de tu casa y quien te espera es la soledad. Ah, profesor, o sea, si bien es cierto, yo ya estoy en este nivel, pero soy un ser social por excelencia, ¿sí o no? Entonces me falta, ¿no? Satisfacer necesidades sociales. Ahí viene el afecto, el estima, la compañía, la intimidad sexual, viene, por ejemplo, la familia, los amigos, el club de baile, de lectura, deportivos, eso es social. ¿Han entendido? Hola. Ya. Siguiente. Entonces, mira cómo es más lo que introduce esto, ¿ah? Miren, ustedes cuando han analizado la publicidad de perfumes en la tele, por ejemplo, el perfume de Antonio Banderas, ni bien tú te echas el perfume de Antonio Banderas y caminas por la calle, ¿qué pasa con las chicas? Profe, las traigo locas, ¿sí o no? Porque capturo miradas, ¿no? Es que lo que se está promoviendo es que si tú consumes ese perfume, tú vas a capturar miradas del sexo opuesto. Eso implica satisfacer necesidades de tipo social. ¿Han entendido? ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, profesor, pero ese chico, esa chica, ¿qué edad tiene? Mira la psicología. No es una chica que sale del colegio. No. No es una chica que está saliendo de la universidad. No. Son personas que ya tienen una consolidación económica, ¿sí o no? Y las personas que ya tienen una consolidación económica, ¿qué buscan? Compañía, pareja, intimidad sexual. Esto es, ¿ves? ¿Se entiende? O tú has visto un mendigo poniéndose un perfume de Dolce Gabbana y robando miradas del sexo opuesto. No, no, profesor. No. Bien. Una vez que has llenado este tipo de necesidades, ¿a dónde asciendes? A la siguiente, del reconocimiento, del respeto, del autorreconocimiento. Y ahí viene, por ejemplo, el éxito profesional, la maestría, el doctorado, el ascenso al puesto del jefe, etcétera, etcétera. Así es, así es. ¿Sí? Bien, una vez que ya llenaste ese peldaño, ahora le vas a buscarle un sentido de vida, buscarle un sentido de vida a tu vida, ¿no? La autorrealización. Vamos a tener, por ejemplo, celebridades muy conocidas, que por más que son celebridades, para ellos, por ejemplo, una autorización es fundar una fundación, una cooperación de ayuda o iniciar una carrera universitaria, qué sé yo. Autorrealización. Buscar un sentido de vida. Muy bien. Preguntas hasta aquí para terminar. Borro toda la pizarra y hago la pizarra viene, por favor. Preguntas, alguna duda. Ah, ya, me hacían preguntas de primarias, secundarias y terciarias, ¿no?
Ya, cierro con eso, ¿ya? Bien, comprar un libro de cabecera porque voy a estudiar álgebra lineal, ¿estaría satisfaciendo una necesidad de qué tipo? Secundaria, ¿no? Ir al cine a ver la película, ¿qué película se estará dando? Ni idea tengo. Secundaria, muy bien. Como salgo de vacaciones, me he inscrito en un crucero de $40.000 para conocer todos los mares del mundo. Terciario, ¿no, profesor? $40.000, ¿no? Terciario. Muy bien. Pero como es muy caro, decidí ir al Parque de las Leyendas. Secundario. Muy bien. Bien, jóvenes. Vamos a borrar. Borramos, tómenle foto, no sé, pero vamos a borrar. Ya. ¿Ya está? La borro, ¿ya?
Bien, empezamos. Los bienes, ¿qué son los bienes? Satisfactores. Llámese bien a un objeto capaz de satisfacer una necesidad. ¿Ya? Bien. La ciencia económica clasifica los bienes en dos: los bienes libres y los bienes económicos. Los bienes libres son bienes que no son producidos por el hombre, no son manufacturados, no son elaborados por las fábricas, las empresas, sino que están en la naturaleza. El viento, la luz solar que entra por la ventana, son bienes libres. No tienen propietarios, pero sí satisfacen necesidades, ¿sí o no? Claro, pero no tienen precio. Entonces, Adam Smith llama valor de uso a la propiedad de un bien que tiene utilidad, o sea, que satisface necesidades. ¿Tiene valor de uso? Claro que sí, pero no tienen valor de cambio. Y valor de cambio significa que no tienen precio. ¿Qué bienes tienen valor de uso y no tienen valor de cambio, no tienen precio? Los bienes abundantes, pues. En cambio, los bienes económicos son bienes que no existen, jóvenes. Y si tú eres una persona intuitiva, que observadora, todos los bienes o servicios que nos rodean son producidos. Casi todos, jóvenes. Excepto el aire que respiramos o el sol que nos broncea. Y casi la mayoría de los bienes son escasos y por eso que se tienen que elaborar, se tienen que producir. Al elaborarlos incluye un costo, por eso tiene un precio, ¿no? Valor de cambio. Pero satisface necesidades, sí, valor de uso. Bien, clasificación de los bienes. Ya esta es la clasificación de los bienes. Bien, primero, ¿pero qué bienes, profesor? Los bienes económicos, que eso nos interesa, ¿ya?
Según su naturaleza. Según la naturaleza del bien, se va a clasificar de la siguiente manera. Un bien material y un bien inmaterial. Un bien material es que tiene capacidades físicas, ¿no? Yo puedo tocar, percibir. Ejemplo, la pizarra. Algo sencillo. En cambio, un bien material que no tiene capacidades para tocar, no son intangibles, pero sí son bienes, jóvenes. Ejemplo, eso está referidos a los derechos de autor, a los derechos de autor, ¿no? Por ejemplo, la marca, el prestigio de una empresa, ¿no? Las franquicias, que son derechos de transmisión para la explotación de una marca. Las patentes son bienes materiales, ¿sí? Así es. Entonces, por ejemplo, si yo quiero comprar a la Academia Bonex, a su dueño, yo le pregunto, de los 5 locales que tiene la Academia en Lima, pregunto, yo le digo, ¿los 5 son propiedad? Me dicen, no, todos los locales son alquilados. Entonces, yo digo, entonces te compras la Academia, te voy a comprar la pizarra, la regla, las computadoras, el ventilador. Y me dicen, ya, eso todo eso está valorado en cuánto? En $500,000. Ya te lo compro. Ya, pero un momentito. Aquí lo que estoy vendiendo son bienes tangibles, ¿sí o no? Pero, ¿y la marca? La marca tiene otro precio, ¿sí o no? Entonces, cuando las empresas se venden, se valorizan dos tipos de bienes. Los bienes materiales, que puede ser la industria, la fábrica, etcétera, etcétera, y la marca, jóvenes. Si vamos a comprar a Sony, Sony no solamente te va a vender todo lo que es su patrimonio material, sino también que va a valorizar el precio de su marca. Y eso es un bien material. Profe, ¿el agua es un bien económico? Depende, pues. En la lluvia es un bien abundante. Bueno, vamos a aprender. Ese es relativo, ¿no? Pero el agua potable que corre por las cañerías, ese es elaborado ya, porque pasa por un proceso de purificación y eso lo hace un bien económico. Apple es un ejemplo claro de cómo la marca vende. Así es. ¿Se entendió la diferencia? Ya, bien, continuamos. Clasificación, según el aspecto jurídico. Según el aspecto jurídico, los bienes se clasifican de dos maneras. Uno, un bien mueble, un bien inmueble. El bien mueble yo lo puedo trasladar, ¿sí o no? Ejemplo, algo que yo puedo trasladar, mi laptop. Y un bien inmueble está arraigado. ¿Y qué es arraigado? Arraigado al suelo, al subsuelo. Está pegado al suelo, subsuelo. Esos son bienes inmuebles. Ejemplo, profesor, ejemplo, bien inmueble será un terreno, una casa, un departamento, las avenidas, los mares, los lagos, las canteras mineras, son bienes inmuebles. Ahora, para hacer una pregunta más interesante, ¿la energía eléctrica será un bien mueble o inmueble? Mueble, ¿no? Muy bien. ¿Por qué mueble? Porque la energía eléctrica se puede desviar por el hombre, sí, ¿no, jóvenes? Sí, ¿no? Conecto el cable y entra de la luz del poste a mi casa. Hurto de energía eléctrica, un bien mueble. Así es, muy bien. Siguiente. Según su duración.
Según su duración, los bienes se pueden clasificar de la siguiente manera. Fungible e infungible. ¿El fungible qué es? El fungible es un bien que tiene un solo uso. O sea, se extingue con el uso. Ejemplo, un cigarrito. En cambio, el infungible tiene varios usos. Generalmente las maquinarias, ¿ves? Varios y repetidos usos. Otro ejemplo, la tiza es fungible y la pizarra infungible. Siguiente clasificación. Según su grado de elaboración. Según su grado de elaboración, los bienes como que se clasifican de la siguiente manera. Bienes insumos, llamados también bienes intermedios. Harina. ¿Para qué? Para el bien final o producto terminado, que es el pan. Así es. Intermedio, final. Bien, por su uso o destino. Por su uso o destino, los bienes, ¿cómo se clasifican? En dos. El bien de consumo, el bien de consumo y el bien de capital. ¿Qué es un bien de consumo? Un bien de consumo satisface de manera inmediata la necesidad. Ejemplo, una gaseosa. Bien de consumo. Los alimentos, bien de consumo. La ropa, bien de consumo. En cambio, un bien de capital, ¿qué sucede con este bien de capital? El bien de capital permite elaborar otro bien. Elabora otro bien. Ah, profesor. Si elabora otro bien, significa que el bien de capital tiene uso empresarial, ¿sí o no? Normalmente tiene uso empresarial. Y como tiene uso empresarial, entonces ese bien de capital que elabora otro bien puede ser las maquinarias, ¿ves? Las maquinarias. Entonces, miren, vamos a ver un ejemplo clarísimo. Un auto, ¿qué bien es? ¿De consumo o de capital? ¿Qué responderían? Depende, profesor. Si el auto está en casa, yendo a trabajar o paseando con las familias, es un bien de consumo. Pero si el auto se utiliza para el Uber, para taxiar, es un bien de capital. Una lavadora, ¿qué bien es? Depende, profesor. Si la lavadora está en mi casa lavando mi ropita, es un bien de consumo. Pero si la lavadora la utilizamos en un local comercial y hemos aperturado una lavandería, será un bien de capital. Una laptop, ¿qué bien es? Depende, profesor. Si la laptop está haciendo mis tareas, es un bien de consumo. Pues si la laptop está siendo utilizada de manera empresarial, es un bien de capital. Por eso dice, ¿no? El bien se clasifica de acuerdo al uso de destino que tú le des. Pero generalmente las maquinarias son bienes de capital. Generalmente digo, ¿no? Y que sufren desgaste y depreciación. Un Play depende, porque si estamos cerca de la avenida Wilson, es un bien de capital, porque hay LAN, videojuegos.
Pero si está en mi casa, un bien de consumo. ¿Sí? Muy bien. Siguiente. Según el siguiente criterio, según su relación entre ellos, los bienes relacionados, ¿no? Según su relación entre ellos. De nuevo, los bienes sustitutos y los bienes complementarios. Los bienes sustitutos se llaman sucedáneos, complementarios se llaman conexos. Conexos complementarios, sucedáneos sustitutos. Son bienes rivales. Son bienes rivales. En cambio, los complementarios son bienes amigos. Que si yo consumo un bien, tengo que consumir otro bien parecido, cercano al bien complementario. Ejemplo, profesor, ¿qué pasaría si en mi botella tengo medio vaso de whisky? Profesor, whisky así de secas quema la garganta, ¿sí o no? Tenemos que enfriarlo con hielo. Está whisky en las rocas. Ajá, eso es un bien complementario. Muy bien, ustedes van al tambo y vas a ver que jóvenes todos los sábados consumen alcohol. ¿Qué compran? Su ron y al costado de su ron llevan gaseosa. Se complementa el ron con Coca-Cola, ron cola. Bienes complementarios. ¿Se entendió? Bienes amigos. En cambio, los bienes sustitutos son bienes rivales. Estamos en el almuerzo en familia y vamos a comprar la gaseosa. Bien, si no hay Inca, traes Coca. Si no hay traes Coca, traes Inca. ¿Por qué no traemos los dos? Porque son bienes rivales. Sustitutos. Si compro uno, no compro el otro. Pollo, carne, sustitutos. ¿Sí? Uber, taxi o vehículo de transporte público. Sustitutos. Bien, hasta aquí alguna pregunta, preguntas. Está fácil esto, ¿ah? Ya, siguiente. Otra relación. Según el comercio internacional, según el comercio internacional, hay bienes que se pueden exportar e importar. Esos son los bienes transables. ¿Qué es un bien transable? Un bien que se puede comercializar con otros países. Se puede exportar, XP exportar y MP se puede importar. Ejemplo, una tablet. Si no está prohibido, es un bien transable. En cambio, los otros son no transables. ¿Y qué bien es no transable? Algo, un bien que está prohibido de hacer el comercio exterior. Uno, por su propia naturaleza, ¿no? Puede ser un bien inmueble. Tu cerro no puedes exportarlo, ¿no? O también porque tiene un impedimento legal. Por ejemplo, un bien no transable sería el manto de Paracas. Es un bien transable, ¿no? Patrimonio de la nación no se puede vender. O la cocaína, porque es droga ilegal, no se puede exportar. Un corte de cabello es un servicio, pero es un servicio no transable. Siguiente, siguiente. ¿Qué más? ¿Qué más podemos saber acá? Ya, aquí. Vamos esto y vamos a hablar de según su relación con el ingreso. Relación con el ingreso. ¿Cuánto nos falta? Mis, mis Ale. ¿Cuánto nos falta? 24 minutos. Ahí hay tiempo todavía. Mm. Uy, ya falta poco. Ya, según su relación con el ingreso de los bienes, clasifican de siguiente manera. Uno, bienes normales. Dos, bienes inferiores. Tres, bienes superiores.
y 4 bienes esenciales. Bien, bien. Dibujo esto, ¿ya? A ver, esta es la curva ingreso-consumo. Ingreso le he llamado Y, acá está Y. Entonces, el ingreso yo pongo aquí en el eje de las ordenadas. Ingreso, ingreso, ingreso. Consumo, consumo, consumo y consumo. Bien, ¿qué más? Un bien es normal cuando el bien es de calidad. Un bien es inferior cuando tiene una calidad muy baja. Eso, chiritos, ya, eso. Ese acero débil. Se rompe el desarmador, el bien que está duro, se quiebra. Un bien superior de alta gama. De alta gama. Un bien normal, o perdón, un bien esencial, es un bien necesario. Un bien será normal, un bien será normal cuando a medida que suben los ingresos, también se eleva su nivel de consumo. O sea, profesor, su curva ingreso-consumo tiene pendiente positiva. Pendiente positiva. A mayor nivel de ingresos, a mayor nivel de ingresos, mayor nivel de consumo. A mayor nivel de ingresos, mayor nivel de consumo. Relación directa, ¿ves? Será normal. Si el ingreso sube en 10%, el consumo sube en 15%, 4%, 3%, porque los bienes son de calidad. Un bien será inferior, un bien será inferior cuando en él existe una mala calidad. Entonces, ¿tú eres racional, sí o no? Si tu ingreso sube, profe, ganas más, consumirás más bien inferiores, no, cae el consumo. O viceversa. Si el ingreso cae, profe, estoy misio, caballero nomás chinito, se incrementa el consumo. ¿No? Pero los chinos están mejorando, ¿ah? Entonces, su curva de ingreso-consumo es así. ¿Eso qué implica? Que cuando el nivel de ingreso es alto, mira, el consumo es bajo. Pero si el nivel de ingreso cae fuertemente, se incrementa su consumo. La pendiente es negativa, ¿ves? Bien inferior. Un bien será superior cuando más sensible te sea al ingreso. Entonces, si hablamos de sensibilidad, vamos a darnos cuenta con esto, ¿ves? Esto es la demanda de un bien superior. ¿Tiene pendiente positiva? Claro que sí, porque cuando más ingreso tenga, mayor consumo, pero vamos a ver cómo se mueve eso, cómo es la sensibilidad. Si esto es mi nivel de ingresos, mira cómo es mi nivel de consumo. Así, ¿ves? Pero si mi nivel de ingreso crece un poquitín, mira, un poquitín así, mira la sensibilidad que tiene el consumo. Mira, mira, mira. El ingreso puede crecer en 5%,
pero el consumo, ¿cómo se puede incrementar? En un 20%. Es que los bienes superiores son sensibles al consumo, a los ingresos, perdón, bien superior. Pero ¿cómo sería la forma de la curva ingreso-consumo de un bien esencial? De un bien esencial que es un bien necesario. Así, jóvenes. La forma de la curva ingreso-consumo será así. Una pendiente nula o cero. Pendiente cero. ¿Qué significa esto? Que va a existir una nula relación entre el ingreso del consumidor con la cantidad o la demanda que se hace sobre ese bien, porque el consumo va a permanecer constante. A pesar que el ingreso aumenta o disminuye, el consumo es constante, la misma cantidad. Eso es la curva de un ingreso de un bien esencial. ¿Se entendió? ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos por acá. ¿Nos podemos pasar algún tiempo? No, no, no. Lo que pasa es que, claro, puedo robarle 5 minutos. 5 minutos, ya. Ya. Ahora vamos por acá. Gracias. Tenemos ahora la famosa ley de la demanda. Cuando hablamos de la ley de la demanda, nos dice que las cantidades demandadas de un bien X están en función al precio del bien. La relación es inversa, ¿sí o no? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo llevo aquí al plano cartesiano y pongo en el eje las ordenadas al precio del bien y aquí a la CISA la cantidad demandada del bien, como la relación es inversa, digo, ¿no? Si el precio es alto, entonces la cantidad demandada disminuye. Y entonces la curva de la demanda va a tener pendiente negativa. A un precio muy alto, por ejemplo, 20 soles el kilo de pollo, a la semana en mi casa compramos 1 kilogramo nada más. Pero como el precio cayó a 4 soles el kilo, a la semana estamos comprando 10 kilos de pollo, ¿no? La relación es inversa, pasamos de A a B. ¿Está bien o no? Ya, eso se cumple para todo bien normal. Y economía también le ponen bien ordinario. Bienes normales cumple la ley de la demanda, pero va a haber por aquí bienes que no cumplen esa ley de la demanda, bienes que van a tener una demanda medio extraña, y son los bienes que tú los conoces de memoria también, los bienes Giffen y los bienes Veblen. Este es el bien Giffen y este es el bien Veblen. Este es el precio, perdón, precio, ahí te vas a verlo, ¿ya? Cantidad demandada, cantidad demandada. Bien, mira por acá. El bien Giffen es un bien inferior. Anótalo ahí en tu cuaderno, acá no hay espacio ya. El bien Giffen es un bien inferior. ¿Qué es un bien inferior? Pero de inferior es el extremo, extremo. ¿Qué significa? Que este es un bien vital, necesario. Si estamos en una economía con inflación, donde suben todos los precios de los bienes y servicios, y donde la pobreza aumenta de manera radical, incluso la extrema pobreza, la única forma de subsistir en el mercado por parte de las familias es refugiándose en el bien Giffen. A pesar que su precio sube, las unidades aumentan en su consumo. A pesar que el ingreso sube, sus unidades aumentan en su consumo. ¿Pero por qué? Porque va a ser el único bien accesible al bolsillo de las personas más pobres. Ejemplo, el pan, la papa. Si el precio comienza a subir de todos los bienes y servicios, la gente en extrema pobreza
va a ver que el precio sube también del pan y de la papa, pero al darse cuenta que es lo único accesible a su bolsillo, por más que su precio sube, las unidades se incrementan. O sea, va a tener que una pendiente positiva. Desayunan pan, almuerzan pan y cenan pan. Demanda que contradice la ley de la demanda. En cambio, el bien Veblen es el otro extremo, pero de los superiores. O sea, del superior de lujo es el extremo, jóvenes. Y este bien, en lugar de refugiarme para subsistir como lo hace el Giffen, este bien me da la exclusividad. Y si yo quiero ser exclusivo de algo, entonces cuando más caro, mejor. A pesar que sus precios suben, yo deseo comprar en mayor cantidad este bien porque me da una diferenciación. Un Rolex de $500,000, incrustado en diamantes rosados. Por más que su precio sea elevado, el deseo de comprar aumenta en sus unidades porque me da exclusividad. Entonces la demanda va a ser dependiente positiva. El bien Veblen. ¿Me han entendido, jóvenes, hasta aquí? ¿Cómo se llaman estos bienes? Los bienes que contradicen la ley de la demanda. ¿Ya? Los bienes que contradicen la ley de la demanda. Profe, ¿puede volver a explicar la ley de la demanda, por favor? Bueno, esa ley de la demanda significa así. Si tú eres racional y si el precio de algo es muy alto, compras pocas cantidades. Pero si el precio baja, te animas a comprar más cantidades. Entonces, entre precio y cantidades hay una relación inversa. ¿Sí? Si el precio del pollo está a 20 soles, compro a la semana un kilo. Pero si el precio baja a 4 soles el kilogramo, compro 10 kilos a la semana. Mi racionalidad me implica que cuanto más barato compro más cantidad y más caro menos cantidad. Ley de la demanda. Pero hay dos Profe, bienes. Sí, te escucho. ¿puede explicar mejor el último, el Vebren? ¿Cómo era? Este de acá, Sí. ya. A ver, primeramente, ¿qué es un bien Veblen? Un bien superior, un bien de lujo. ¿Quién lo compra? No, pues nosotros somos mortales, las personas millonarias. De las personas millonarias, para darse exclusividad, ser las únicas que tienen ese bien, como un Ferrari, que solamente hay 4 unidades en el mundo, cuanto más caro es el Ferrari, ellos desean comprar más o desean comprar ese Ferrari. ¿Por qué? Porque le da exclusividad. Estamos hablando de bienes extremos de lujo, los bienes Veblen. Un ejemplo, de repente tenemos un artista reconocido, un pintor, y ese pintor tiene cuadros en subastas. Bien, un millonario desea comprar más ese cuadro, ¿sí o no? Claro, cuanto más caro, más exclusividad. Entonces, su curva de la demanda tendrá pendiente positiva. Mientras más caro, mientras más caro, tengo mayor reputación, mayor exclusividad. Mientras más caro, mejor. Abramovich es el magnate de Rusia. Tiene el yate más caro del mundo, jóvenes. Ese es un bien Veblen, ¿ves? Que ha sido confiscado, joven, por Estados Unidos. Pero un pasaje a Europa, no, pues no es un bien Veblen. Un bien Veblen es un bien extremo de lujo, joven. ¿Sí? Giffen es necesario, vital. Claro, el bien Giffen es un bien inferior, ¿no? Este acá. Este es un bien inferior. Este es un bien refugio. Es la única forma en que nosotros podemos vivir cuando estamos en extrema pobreza. A pesar que su precio sube y como no podemos comprar otros bienes porque están por encima del bien Giffen,
¿Qué nos queda? Alimentarnos de puro gife, puro pan. Desayunamos pan, almorzamos pan y cenamos pan. A pesar que su precio sube, la cantidad demandada aumenta porque es el único accesible al bolsillo. Es el bien Giffen. En cambio, el Veblen, que es de los millonarios, a pesar que los precios suben, ellos desean comprar más. ¿Por qué? Porque quieren mayor exclusividad. Es un bien Veblen. Ah, claro, cuando hay crisis económica, puede ser que aparezcan los bienes Giffen, claro que sí. Normalmente el bien Giffen apareció en Irlanda, con la hambruna en Irlanda, de Europa. La patata, la papa de un bien Giffen. Ayudó a sobrevivir a los pobres jóvenes, ¿sí? Pues dice que la papa salvó a Europa del hambre, ¿no dicen? Bien Giffen, pues. Bien, marcamos ya. Bien. Uno, uno dedo. Dos, casa. Dos, casa. Tres, la necesidad. ¿Se presentan los seres humanos? Claro que sí. Es el motor cuando se impulsa a conseguir un bien para satisfacerla. Al satisfacerla, sí. ¿Es una sensación de carencia o anhelo de algo? ¿Es la privación de algo? Sí. Tres besos. Cuatro, vehículo, gasolina, licencia, garaje. Complementarios. Beso. Tres besos, cuatro besos. Cinco, Oscar es un pequeño empresario y con lo que va a comprar se va a desgastar rápidamente por la depreciación. ¿Y qué se deprecia? Los bienes de capital. ¿Sí? Cinco, casa. Seis, Alan Castillo se va a estudiar ¿a dónde? A una Universidad de Corea del Sur para tener mayor competitividad. Pero la beca, ¿en qué consiste? La beca consiste no solamente en el estudio, sino en el alojamiento y la alimentación. Y la pregunta es clarísima. El estudiante al aceptar la beca busca precisamente cubrir una necesidad de qué tipo. Al aceptar la beca, Alan, ¿qué busca? ¿Ir a comer? No, a educarse, ¿sí o no? Educación es una necesidad secundaria. Seis besos. Siete. En la siete la clave es casa, porque compra Patty seis productos. Cuatro de ellos son bienes y dos son servicios. De los bienes que son cuatro, todos son tangibles, pues sí o no. Por eso solamente tangibles, porque la pregunta es clarísima. Así, los bienes que ella adquirió son todos tangibles. No compró patentes, no compró derechos de autor, no compró una franquicia, no compró eso. Solo bienes tangibles. ¿Sí? Bien. Ocho. ¿Qué marcamos la ocho? Hola, hola, hola. Ocho. Beso. Nueve. Los bienes tienen precio. ¿Por qué tienen precio los bienes? Porque son escasos y son elaborados y satisfacen las necesidades, ¿no? Nueve dedo. Diez. En una economía, bien se define como todo aquel objeto capaz de satisfacer necesidades. Diez, enano. Once, aquellos bienes que no son resultado del trabajo, ni son susceptibles a ser racionados. Da su abundancia los bienes libres.
¿no? 11 dedos. 12 bienes que se consumen en un solo uso. Los bienes fungibles, casa, 12 casa, 13. Bienes que sirven para producir otro bien o servicio. Los bienes de capital, 13 enano. A medida que el ingreso del consumidor aumenta, el consumo cae. Los bienes inferiores. Y la 15, los bienes se caracterizan porque satisfacen de una u otra manera la necesidad. En ese sentido, ¿cuál es la capacidad que poseen los bienes de satisfacer necesidades? La utilidad. ¿Qué es la utilidad? El grado de satisfacer un bien, el grado de satisfacer una necesidad, ¿no? Utilidad es el grado de satisfacción que tiene un bien o un servicio a la hora de consumir. Entonces, los bienes tienen una capacidad de satisfacer necesidades, ya, a eso le llamamos utilidad, al grado de satisfacer una necesidad. 15 dedos. Bien, chicos. Con 15 dedos sería todo por hoy. Nos vemos la próxima semana, ¿ya? Cuídense, chicos. Nos vemos. Bye, bye. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Para la foto. Chao, cuídense.